Bueno, seguimos con Alineados. Hoy tenemos una entrevista, la verdad que para aprender mucho. Estamos con la licenciada en nutrición, Cintia Preocupés. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida a Alineados. Bienvenidos a ustedes también, muchas gracias por la invitación y nada, bienvenidos a este nuevo programa que está muy bueno entre gente y colegas que podemos seguir aportando, ¿no? Todos desde su lugar. La verdad que venimos aprendiendo un montón y la gente cada vez pide nuevos temas y nuevas entrevistas, así que venimos muy contentos con el programa. Cintia, contanos una cosa, contanos de tu evolución, ¿cómo fue tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional? ¿Cómo llegaste a esta apertura a buscar más el bienestar que el tratamiento desde tu profesión? Bueno, desde mi experiencia, que tengo 22 años de carrera ya, así que imagínate que fueron bastantes las administraciones que pasamos en diferentes momentos del país, de la sociedad, de la cultura y bueno, de todo lo que venimos aprendiendo desde que uno se recibe hasta hoy, ¿no? Yo tuve, gracias a Dios, siempre la posibilidad de trabajar en lo que me gusta, que es esto, digamos, en la nutrición y en todo lo que es relacionado al bienestar y a la salud. Y bueno, por supuesto que fui cambiando porque la ciencia avanza, porque todo cambia, porque todo se transforma y me parece que en materia de ciencia y de alimentación, hoy por hoy, bueno, hubo un cambio radical, por lo menos en mí, hace 5 años, más o menos 6 años, que fui como empezando a buscar otros horizontes, empezando a buscar otra forma de ver la nutrición, por decirlo así, y de ver cómo transmitir eso también. ¿Y por qué hablas de hace 5 años? ¿Cuál fue tu punto de inflexión? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, tengo que hacer un giro o abrir la mente? ¿Cuál fue tu punto de inflexión? Mira, yo soy celíaca, soy diagnosticada celíaca hace 6 años y a raíz de esta enfermedad, que digamos, es una enfermedad autoinmune y que también vengo, digamos, arrastrando herencia, porque mi papá también es celíaco, y otra enfermedad también inflamatoria intestinal en la familia, entonces, bueno, empecé como a estudiar un poquito más la parte de salud digestiva, de las enfermedades autoinmunes, de por dónde podía buscar otra manera de alimentarnos, más que nada de nutrirnos de otra manera. Yo empecé a entender que yo venía trabajando, digamos, en una clínica, digamos, en donde nos focalizábamos mucho en la parte de las calorías y todo lo que era, digamos, el bajar de peso y lo light, y nos estábamos olvidando un poco, por lo menos lo que yo después empecé a estudiar y a descubrir un poquito, es cómo todo eso repercutía a nivel intestinal, a nivel absorción, y bueno, a raíz de estos diagnósticos, digamos, en la familia, dije, bueno, tengo que ir por otro lado, tengo que ir viendo cómo poder nutrirnos de otra manera, más allá de que veníamos comiendo sano, pero había algo que todavía no me terminaba de convencer, y empecé a estudiar un poco más de la microbiota, un poco más de la salud digestiva, empecé a entender que no era tan importante leer la etiqueta de un cambio radical, por ejemplo, es cuando nosotros empezábamos a transmitirle al paciente que había que bajar de peso y demás, nosotros nos focalizábamos mucho en la composición, en el etiquetado nutricional, pero en lo que era el cuadrito de la composición. Y empecé a leer más los ingredientes, ¿sí? O sea, eso fue un cambio radical en cómo transmitir también al paciente para que entienda qué es lo que está consumiendo y qué se está metiendo en el cuerpo. Ir desde la información nutricional a leer los ingredientes, eso es clave. Sí, perdón, y cuando vos lo aplicaste en vos, porque me hicieron ese diagnóstico, ¿cuáles fueron los cambios? Bueno, a raíz de ese diagnóstico yo empecé a realizar, por supuesto, la dieta libre de gluten, que es, digamos, la alimentación que debe tener todo paciente celíaco. Y los cambios que tuve fueron impresionantes, porque obviamente yo tenía el intestino con las vellosidades gastadas y tenía una mala absorción, y me mejoró, pero notablemente todo, desde los valores en sangre, desde mi energía, desde, bueno, todos los síntomas que yo tenía antes de ese diagnóstico, que fue difícil llegar también.
Ahora, por suerte, es un diagnóstico que se puede realizar más preventivamente. Hace unos 10 años atrás todavía costaba que los médicos puedan hacer ese análisis de sangre tan tempranamente, ¿no? Es como que esperaban y no creían que los síntomas que tenías por ahí podían estar asociados a esa enfermedad. Y me parece que eso ahora cambió, porque ahora un análisis para anticuerpos de celiaquía lo hacen en una primera o segunda consulta cuando el paciente ya siente que hay algo ahí relacionado con el gluten que no está bien. Y bueno, los cambios fueron enormes. Y después, bueno, transmití un poco toda esa alimentación también a mi familia, porque al tener 2 hijos, yo tuve que hacerles a ellos sus análisis de sangre. De hecho, uno de mis hijos tiene su gen positivo para la celiaquía, todavía no se le despertó, pero lo tiene. Bueno, eso es muy importante también transmitir, que cuando uno tiene celiaquía y tiene hijos, tiene que hacerle el estudio a sus hijos sí o sí, que no todos también lo hacen y lo transmiten eso. Así que bueno, la alimentación cambió radicalmente en toda mi familia y la verdad que estamos todos mucho mejor en cuanto a todo, la sintomatología, a lo que es la absorción intestinal, la energía, bueno, todo lo que mejora, en mi caso, la dieta libre de gluten. No es que yo se la recomiendo a todo el mundo, pero sí, digamos, cuando uno puede darse cuenta que el gluten te hace mal, ya sea porque sos celíaca o porque, no sé, hay otras intolerancias que puede ser la sensibilidad al gluten trigo celíaca, bueno, hay un montón de patologías asociadas a eso. Cuando uno puede descubrir, digamos, lo que realmente le hizo mal y es un beneficio, bueno, nada, para adelante con eso. Ya vamos a volver a tus hijos, ¿no? Como madre, para que nos des varios consejos. Pero en esta apertura de mente, que no habrá sido fácil, porque nosotros los trabajadores de la salud muchas veces hemos sido guiados a solo mirar una parte de la salud. En esta apertura de mente, ¿has cometido errores? Los errores que cometí, en realidad yo no sé si los llamaría errores, pero por ejemplo todo lo que yo promovía o digamos, transmitía antes, no es lo que transmito ahora, o sea, cambió radicalmente, digamos, lo que yo... El plan de alimentación que yo le armo a un paciente hoy no es el mismo que yo hacía hace 10 años atrás, con lo cual yo hoy veo un plan de hace 10 años atrás y por ejemplo, veo un montón de productos light que yo le ponía, digamos, en el plan y digo, no, qué horror, pero bueno, era la vida misma, era lo que se promocionaba, era lo que aprendimos, era lo que, nada, la bajada de línea que yo también tenía en ese momento. Y bueno, y ahora, o sea, yendo a lo que es el alimento en sí, la industria y todo lo que hoy promovemos como alimentación real, o sea, yo hoy no pongo en un plan un queso light o un queso por salud light o una mermelada light o cualquier cosa, digamos, de eso, porque estoy enfocada justamente en leer los ingredientes, ¿no? En lo que me transmite, digamos, la marca o el producto. Así que, bueno, eso fue uno de los cambios también Bien. Enseñarle al paciente a leer los ingredientes, a que se empodere de la información. O sea, si nosotros como profesionales de la salud tuvimos que hacer ese cambio y con información, imagínate el que no sabe o el que no está tan informado, la confusión que tiene también, ¿no? Con respecto a las elecciones y demás. Me veo reflejado en vos porque vienen pacientes que yo hace 8 o 10 años le prohibía el huevo y la grasa de campo y le digo, no, te pido 1000 disculpas, por favor, volvé a como comías toda la vida. Bueno, vamos Exacto, yo ponía el plan de alimentación, ponía, no sé, 3 huevos por semana. Y yo digo, yo hoy como 2 huevos por día a veces, y estoy perfecta, mi colesterol está bien, mi salud está bien, o sea. No, pero bueno, esos son los avances de la ciencia y gracias a Dios que uno se puede actualizar e informar y bueno, ir creciendo con eso. Sobre todo poder probarlo, cuando uno lo prueba lo puede transmitir mejor. Vamos a tu rol porque además de profesional de la salud, sos madre, nos acabas de contar que sos madre. ¿Cómo fue esta transición con tus hijos? O sea, porque todo lo que le hemos dado, me pasaba a mí, a mi esposa, todo lo que le hemos dado nos dimos cuenta que era mucho empaquetado, mucho con azúcar, mucho con colorantes. ¿Cómo fue esa transición? Porque sabemos que no es magia. Las madres lo primero que te deben decir es, ¿y cómo hago? Contanos un poco tu experiencia con tus hijos.
Bueno, en casa de nutricionista, uno la creencia que tiene es que abrís la alacena y no hay nada, ¿viste? Que no hay nada, que está todo impecable. Y la realidad es que cuando los chicos son chicos, o sea, se crecen acá en casa y crecen también afuera, crecen en el colegio, crecen en la casa de amigos, en la casa de familiares. Yo lo que siempre traté de transmitirles es que en casa se come, digamos, saludable, y que en casa yo lo que procuraba hacer es tener como un ambiente seguro, ¿no? Lo que llamo un ambiente seguro. O sea, si yo voy a abrir la cena y se van a caer las galletitas, los alfajores y los snacks, obviamente que mis hijos iban a agarrar lo primero que encontraban. Entonces, nunca les prohibí nada, digamos, como una cuestión de prohibición, que me parece que no es por ahí el camino, sino que siempre le transmití que mientras ellos puedan comer saludable en casa o informarse de por qué era importante comer saludable, después ellos tenían que hacer sus propias elecciones. Pero bueno, esto de meterlos en la cocina, por ejemplo, en la pandemia nos metimos mucho a cocinar casero, a buscar recetas, a implementar cosas para hacer rápidas, fáciles. Y bueno, ahí aprendieron. De hecho, a mi hijo más grande le gusta muchísimo cocinar y él me trae ahora recetas y me dice, che, mam, vi una receta, mirá, implementémosla y la cambiamos para que sea sin gluten. Pero bueno, yo creo que la información tiene que ir de la mano de... no como una imposición, sino como explicarles que por qué les conviene comer de esa manera, o por qué conviene comer un poco más saludable y por qué conviene hacer una galletita casera en vez de comprar una de paquete. La transición igual es difícil, porque yo, por ejemplo, yo misma tomaba gaseosa light hace 3 años atrás, 4 años atrás, y la decisión fue... digamos, la decisión tiene que partir del adulto, ¿no? Dije, no compro más gaseosa light. Y de repente fui comprando cada vez menos, hasta que un día dije, hace 2 meses que no compro una gaseosa. Entonces, bueno, como que ellos se adaptan a lo que uno como adulto también les transmite. Y bueno, y afuera en un cumple o en la casa de algún amigo tomarán una gaseosa light, pero digamos, en casa no se compra. Entonces creo que eso es importante, uno, estar convencido y decidido qué le quiere transmitir a sus hijos, y bueno, y a poquito se puede ir ganando la batalla. Importantísimo que los padres sepan que no es magia, porque nos preguntan frecuentemente que no es magia y que hay que estar, que somos nosotros los que tenemos que reaprender, ¿sí? Sobre todo para nuestra salud, pensando en nuestra salud y en la de nuestros hijos, ¿sí? Exacto. Cuando nosotros tenemos hijos, yo tengo pacientes que no tienen hijos, y que o por ahí que están queriendo buscar, o tengo alguna embarazada, y le digo, bueno, ahora cuando tengas hijos vas a sentir la responsabilidad de no solo ocuparte de tu alimentación, sino que te tenés que ocupar de la alimentación de tus hijos. Y eso es una doble responsabilidad y no es fácil. Especialista en el intestino como sos vos, nos hablaste hoy. La pregunta es, ¿el intestino lee calorías? O sea, el intestino, cuando contamos 2 calorías, 4, 6, ¿lee calorías? ¿O qué tenemos que pensar para tener un intestino sano o recuperarlo? Que hoy es tan frecuente tener dañado el intestino. Sí, no lee calorías, claramente que no. Ninguna parte del cuerpo lee las calorías que uno quiere que uno coma, o que el paciente o que el consultante consuma. Me parece que el intestino lo único que hace, pobrecito, es absorber lo que puede, y lo que nosotros obviamente le damos, nosotros le damos nutrientes, ¿no? El alimento está compuesto de nutrientes. Cuanto más nutritiva sea lo que yo le doy, mejor va a llegar, digamos, a nuestro intestino, y de acuerdo a cómo yo tenga también mi intestino, si está fuerte, si está poco permeable, si está inflamado, si no está inflamado, o sea, todo tiene que ver con el terreno en donde se va a encontrar, digamos, esa comida o ese alimento que yo le dé al cuerpo. Así que lo que hay que, digamos, promover, o lo que hay que intentar hacer, es justamente tener toda la parte de nuestro aparato gastrointestinal lo más sano posible, ¿sí? Lo más fuerte posible, como para que todo lo que nosotros le demos pueda llegar a absorberse de la mejor manera. Creo que tiene que ser el objetivo principal una vez que nos sentamos a comer. A ver, ¿me siento a comer? ¿Esto es para mi intestino o me lo va a dañar? Cintia,
Para mejorar Exacto. nuestro 10%, que es uno de los propósitos de Alineados, para mejorar el 10%, ¿qué consejos Sí. nos das como padres y familia para cuidar nuestro intestino, para alejarnos de esas enfermedades inflamatorias y para tener una familia lo más saludable posible? ¿Qué nos dejás para que yo esta semana mejore mi 10%? Lo primero que yo siempre recomiendo es tratar de ir menos al supermercado y empezar a ir más a la dietética o al mercado o a la verdulería o a la carnicería o comprar bolsones ecológicos. Empezar por la compra, ¿sí? Si vos no empezás por hacer una compra saludable, imposible que en tu casa circule, digamos, comida saludable o sana. Empezar por la compra, por pensar dónde uno va a comprar primero la comida que yo quiero planificar para mi familia. Segundo, aportar la mayor cantidad de alimentos reales, ¿sí? No ultraprocesados, como ya sabemos, nada de paquete. Cuanto menos paquete, mejor, ¿sí? Esa es una de mis frases. Menos paquete abrís, mejor vas a estar. Más fruta, más verduras, más cereales integrales, más fibra, más semillas, todo lo que uno pueda consumir que sea alimento real, ¿sí? Si yo tengo que abrir un paquete y tengo que leer los ingredientes y ya tiene más de 5, 6, 7 ingredientes, yo siempre digo, estás comiendo un sistema alimentario, no estás comiendo un alimento. Estás metiéndote en tu cuerpo un sistema alimentario que está compuesto por aditivos, químicos, conservantes, emulsionantes, grasas malas, azúcar y todo lo que ya sabemos que la industria aporta especialmente para que eso sea adictivo. Así que más alimentos reales, mejor compra, ¿sí? Planificar mejor las compras y buscar recetas caseras, cocinar con nuestros hijos, involucrarnos en la cocina, porque no es fácil, a veces no tenemos tiempo, a veces la verdad es que la vida que uno lleva, no hay mucha gente que no se acerca a la cocina porque también piensa que es mucho el tiempo que uno tiene que administrar ahí, pero después se da cuenta que a veces con cosas fáciles, 2 o 3 ingredientes, te haces unas galletitas, te haces un pudín casero, te haces una regia ensalada. Entonces, pensar que es todo un poco más fácil de lo que uno se enrolla, pero todo parte desde la compra. Me parece que eso es fundamental, hacer una buena compra y planificar un buen menú semanal en familia. Qué bueno, Cintia. Bueno, por eso nosotros en la sección que viene es recetas simples, fáciles, reales. Así que, Cintia, te súper agradecemos. Gracias por ser parte de Alineados, gracias por tus consejos y tu enseñanza. Y bueno, esperamos verte pronto. Así que continuamos con Alineados. Gracias, Cintia. Gracias a ustedes, un placer.